Ok, fíjense, tienen 9 subtemas, de los cuales hoy vamos a ver 5 y la próxima clase vamos a ver 4. Estos 5 subtemas son fundamentalmente conceptos, son definiciones, terminología, y pues lo importante de esto, o lo que tenemos que sacar de esto es que podamos diferenciar entre un término y otro, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una amenaza y una vulnerabilidad. Cuando por primera vez escuchamos estos términos, creemos que son similares o que es lo mismo, una vulnerabilidad y una amenaza, ¿no? Pero si lo analizamos un poco más detenidamente, veremos que son cosas completamente diferentes. Entonces, el día de hoy, pues principalmente vamos a ver términos, terminología. Ok, y empezamos con los conceptos. Vamos a ver un montón de tablas, vamos a ver un montón de, principalmente tablas. Los slides de este capítulo son puras tablas. Puras tablas que tienen, bueno, pues por un lado un término y por otro lado el significado, ¿no? Entonces, fíjense. Primeros términos que tenemos que conocer, activo o assets. Muchos de los términos, y esto es lo que iba a decir hace rato que se me olvidó, muchos de los términos los estoy dejando en inglés, porque la mayor parte de la literatura es en inglés. Algunos términos los pongo entre paréntesis, otros los dejo tal cual, como por ejemplo el término exploit, uso los datos, ¿no? Cualquier recurso que sea de valor para una organización. Cualquier cosa que represente algo de valor para una empresa, es un recurso, o un activo o un asset. Por otro lado, está el término de vulnerabilidad. Vulnerabilidad no es otra cosa más que una debilidad que se encuentra en el sistema, ¿no? Estas vulnerabilidades pueden ser parte del diseño del recurso que estamos analizando. Las vulnerabilidades pueden ser tecnológicas, pueden ser físicas, pueden ser de diferentes tipos. Una vulnerabilidad podría ser algo que tiene, por ejemplo, un error en programación de un programa, puede estar en un programa, puede estar en un sistema operativo. La versión fulanita de tal sistema operativo tiene esta y esta y esta y esta vulnerabilidades, ¿no? Diferentes sistemas operativos tienen diferentes vulnerabilidades, diferentes plataformas, por ejemplo, no es lo mismo la vulnerabilidad de un router que de un server, o de un router que de un teléfono, o de un teléfono que de una computadora. Son diferentes vulnerabilidades, ¿no? Pero en general hablamos de fallas que están ahí debido al diseño del dispositivo o del programa o de lo que sea, o a una mala, puede ser incluso, fíjense, una vulnerabilidad puede estar ocasionada por una configuración mal hecha. Si tenemos una configuración mal hecha, pudiera ser que estamos hablando, o pudiera ser que tenemos una vulnerabilidad porque algo no configure bien. Ejemplo de esto, ahí les va. No sé ahora, pero antes cuando instalabas MySQL, la base de datos gratuita de las distribuciones de Linux, cuando tú la instalabas, ponía usuario root y password admin por defecto en las bases de datos. Y si tú no sabías que eso estaba sucediendo, pues ya estabas teniendo una vulnerabilidad por ignorancia, una vulnerabilidad por dejar la configuración por defecto, una vulnerabilidad por configuración. En general, una vulnerabilidad es una debilidad. Por otro lado, tenemos la contraparte, que es una amenaza. Una amenaza es un peligro potencial que existe ahí para los activos y que, aprovechando que existe una vulnerabilidad, puede explotarse y puede causarse un daño, ¿no? Por ejemplo, la amenaza es, por ejemplo, un virus. La vulnerabilidad es que la computadora no tiene antivirus. Juntas el hambre con las ganas de comer y entonces ya valió. ¿Sale? Lo que tenemos ahí entonces es que si tenemos una amenaza más una vulnerabilidad, ¿qué tenemos? Existe el riesgo de que algo suceda. Juntas la amenaza y la vulnerabilidad y algo va a pasar. ¿Sale? Ahora, un exploit es un término que se utiliza para definir algo que puedes utilizar para causar el daño. ¿Aprovechando qué? Pues una vulnerabilidad. El exploit es el mecanismo, es el programa, es el script, es aquello que tú usas o la herramienta o el software que utilizas para aprovechar la vulnerabilidad. Los exploits también se expresan en forma de información. Por ejemplo,
Hay sitios web que todos los días están publicando exploits nuevos que van descubriendo. Por ejemplo, un exploit podría ser Windows 8 en sus versiones tal, build 10.4.8.1, son susceptibles de ataque por medio de Telnet si tú ejecutas tales comandos en una ventana. Lo que sucede es que activas el servidor de Telnet y entonces puedes entrar, puedes hacerte administrador de la computadora tecleando esta cadena de comandos y te salen los comandos. Esa definición de cómo explotar una vulnerabilidad es un exploit, ¿ok? Y los exploits se puede traficar con ellos, se pueden vender exploits, ¿sale? Ahora, mitigación. Mitigación es simplemente una manera de manejar los riesgos y no es la única. Si ya vemos que tenemos que existe un riesgo, tenemos varias formas de manejar ese riesgo. Podemos simplemente darnos cuenta, chin, tengo este riesgo. Mi cerradura de mi casa de afuera no sirve. Esa es la vulnerabilidad. Se me descompuso. No cierra. Amenaza. Pasa mucha gente por aquí afuera. ¿Existe el riesgo? Sí, existe el riesgo de que una de las personas que pasen por aquí afuera se metan. ¿Cómo manejo ese riesgo? Puede haber varias formas. Uno de ellos es la mitigación. Pues ponerle un candado o ver si puedo amarrarle con un cable de acero o al menos un mecate. Mitigo el riesgo, lo trato de minimizar, de hacerlo más pequeño. Esa es la mitigación. Es una contramedida y este término de contramedida lo vamos a encontrar frecuentemente cuando hablemos de ethical hacking. Reducir la probabilidad o gravedad de un riesgo, o que si me pegan, pues que me peguen menos fuerte, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la vulnerabilidad de mi cerradura y la amenaza de que pasa mucha gente por ahí, minimizo el riesgo a lo mejor, repito, amarrando con un mecate o a lo mejor recogiendo mis cosas de valor que están junto a la puerta, ¿no? Esa sería una forma de mitigar. ¿Hay otras formas de manejar el riesgo? Sí, una de estas formas es transferir. El riesgo se puede transferir a alguien más. Eso es lo que hacemos justamente cuando compramos un seguro para el coche. Está la vulnerabilidad, no sé manejar muy bien. La amenaza, hay mucho tráfico en esta ciudad. El riesgo existe de que choque, sí. Transfiero el riesgo, sí, compro un seguro. ¿Sale? Entonces, en datos, en información, en informática, transferir un riesgo es como contratar una empresa de seguridad que, pues, que corra con los problemas de la seguridad de mi empresa, ¿no? Eso sería una forma de manejar el riesgo. Evitar es lo más difícil. Es lo más difícil, es prácticamente imposible. ¿Cómo podemos evitar un riesgo? Pues, miren, dicen que la única forma en que una computadora no sea hackeada es que esté apagada, desconectada, envuelta en lonas, enterrada a 3 metros bajo tierra. Y pues ni así, porque alguien puede llegar, desenterrarla, desenvolverla y conectarla, ¿no? Entonces, evitar el riesgo es algo muy deseable, pero tiene un costo muy elevado. Tienes que juntar muchísimas herramientas y gastar en ellas, y ni así vas a lograr evitar al 100% un riesgo. ¿Cómo evitas el riesgo de chocar? Bueno, pues no te subes a un coche, ¿no? A lo mejor en ese caso sí. Pero en informática es prácticamente imposible evitar un riesgo. Ok, otra forma de manejar el riesgo sería ignorarlo. Ignorar el riesgo, ¿por qué? Pues porque a lo mejor lo que yo tengo en mi computadora no es tan importante. A lo mejor tengo un café internet, soy el dueño de un café internet, y si me están cae y cae virus ahí, realmente lo que hago es reflashear todas las computadoras de golpe. A lo mejor cada semana, cada sábado en la noche o algo así, pongo a todas las computadoras, las reseteo, les reinstalo el sistema operativo, las borro y cualquier virus que pudiera haber habido ahí ya se fue. Entonces puedo ignorar el riesgo, ¿no? En esos casos. Entonces, tal vez lo que tengo en mi computadora no son números de tarjetas de crédito, es información pública. A lo mejor lo que tengo en mi server es todas las noticias de la semana que fueron publicadas en el Universal, por ejemplo.
pues qué, o sea, realmente ahí si alguien las ve, no pasa nada. Si alguien las modifica, pues tampoco pasa nada. Si alguien me las roba, pues son públicas. Entonces, hay situaciones, hay casos en donde puedo ignorar los riesgos, ¿no? Y bueno, aquí está el riesgo. Es la probabilidad de una amenaza, que una amenaza explote la vulnerabilidad. ¿Sale? Entonces tenemos los peligros, las formas de explotarlos y lo que viene a representar el riesgo y cómo se manejan los riesgos. Ahora, fíjense, los vectores de ataque un vector de ataque es de dónde vino, hacia dónde va, cuál es el target o cuál es el objetivo y cuáles son digamos que las barreras con las que me topo para ejecutar ese ataque. ¿Sale? Entonces, aquí lo que vemos en esta imagen es algo que se tiene que mencionar mucho y es lo siguiente. Uno cree que las amenazas vienen principalmente de afuera y que nos tenemos que proteger de afuera, que tenemos una red corporativa y que lo más importante es protegernos de afuera, ¿no? Y bueno, sí es cierto, de afuera vienen algunos ataques, pero lo que es un hecho es que el 80% de los ataques vienen de adentro. Eso es una regla que tiene 30 años. El 80% de los ataques vienen desde adentro. ¿Por qué? Pues porque una vez que estás adentro de la red, ya estás prácticamente a un paso de cualquier dispositivo que quieres atacar, ¿no? Es más, en muchas ocasiones, los que están afuera lo que tratan de hacer es entrar a la red y meterse, para que una vez que estamos adentro, ejecutar el ataque, ¿no? Entonces, hay que tener presente eso y cuáles son los obstáculos que nos vamos a encontrar para poder hacer lo que queremos hacer y qué es lo que nos va a representar un cierto grado de importancia o de atractividad para poder atacarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo entro y me hago administrador de una impresora, pues ¿qué le puedo atacar, no? Que en vez de una copia imprima dos cada vez que alguien mande una impresión, pues vaya, no me es importante, no me es interesante, ¿no? Apoderarme de una impresora. No es lo mismo apoderarme de una impresora que de que de un router, ¿no? Un router ya puedo hacer otras cosas más interesantes. Pero, pues también depende mucho de a qué se dedica la empresa, ¿no? Este es otro de los términos que repito que dejé como actor de amenazas. Threat actors es un término que últimamente está utilizando Cisco, actores de amenazas. También se utiliza mucho el término hackers y en la traducción le pusieron piratas informáticos. Y en muchos de los textos que vamos a ver aquí van a encontrarse con que algunos de esos dicen piratas informáticos. Bueno, pues los piratas informáticos o los hackers, que ustedes se fijan, fíjense en esto. Este término, así tal cual, con Q, U y con J y con acento, esto fue sacado de la Real Academia, ¿eh? Yo lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española. Es el término en español válido, pero pues muchos lo escribimos así, sobre todo en México, que estamos vecinos con Estados Unidos y que usamos muchos términos anglosajones, pues lo usamos de esta forma, ¿no? Hay quien incluso llega a acentuar aquí, lo cual es totalmente indebido. Tenemos diferentes tipos de hackers. Tenemos hackers de sombrero blanco, de sombrero gris y de sombrero negro. Seguramente muchos de ustedes ya dominan esta clasificación y dentro de estas hay muchísimos otros que ahorita vamos a ver, ¿no? Los hackers de sombrero blanco son hackers éticos. Y miren, esto del hackeo ético nos daría o nos podría dar como para una discusión de toda una clase. Porque fíjense bien, lo ético tiene que ver con cada quien. Hay médicos que cometen faltas éticas, porque para ellos hacer eso está bien. Y hay médicos que no las cometen porque para ellos está mal. Entonces, este término tiene mucha relación con qué es bueno y qué es malo, qué es bueno para ti y qué es malo para ti. Pero un buen punto de partida son las leyes. Lo que esté prohibido por la ley no es ético y de ahí debemos de partir. ¿Por qué? Pues porque si tú haces algo que para ti es ético, como por ejemplo atacar un server y para mí es totalmente ético atacar el server, no, o sea, hay cosas que están prohibidas por la ley y si partimos de ahí, entonces no es ético. Los hackers de sombrero blanco son hackers que utilizan sus habilidades de programación con fines buenos, éticos y legales. Esto es algo muy general.
Normalmente le decimos hacker de sombrero blanco a aquellos que son contratados por empresas y que tienen permiso para hacer estudios de vulnerabilidades. ¿Qué es lo que busca una empresa cuando quiere defenderse de un hacker? Pues lo que busca es saber, oye, ¿cuáles vulnerabilidades tengo, no? ¿Cuáles son mis hoyos de seguridad? ¿Cuáles son mis puertas abiertas? Dímelo, tú qué sabes de esto. Entonces se hace un contrato y en ese contrato la empresa otorga permiso expreso al consultor en informática, hacker de sombrero blanco, para hacer todas las pruebas necesarias no destructivas en su sistema y poder encontrar las vulnerabilidades. ¿Ok? Y entonces el hacker de sombrero blanco lo que hace normalmente es, ok, mira, aquí está la lista de vulnerabilidades que encontré. Tus sistemas operativos les faltan actualizaciones, tus antivirus son gratuitos y necesitas comprar uno que sea de mejor calidad, tienes una aplicación que desarrollaron aquí en tu área de sistemas que tiene estos hoyos de seguridad, este software tiene estos problemas, estas configuraciones están mal hechas. Estas son tus vulnerabilidades. Ahora, hago una lista de cómo las resuelves. Hasta ahí puede llegar el estudio, ahí está el informe, tú te encargas de resolver tus vulnerabilidades y si quieres en un mes vengo a ver si ya está listo, si ya cerraste los hoyos, ¿no? O te cobro tanto para tapar tus hoyos de seguridad. ¿Sale? Entonces, digamos que algo así sería como un hacker de sombrero blanco, contratado por una empresa, con permiso, mediante contrato, y que no causa ningún daño en la información o en los equipos de la organización. Los de sombrero gris se dice de personas que cometen delitos y hacen cosas posiblemente poco éticas, pero no para beneficio personal, sino para beneficio de alguien más. No es para causar un daño. Aquí podríamos mencionar justamente los hackers que son por activismo, que son políticos, que son contratados por un gobierno, por ejemplo. Imagínense que a mí viene el gobierno y me dice, oye, necesito que me hackees el server ¿no? Y entonces me paga, yo hice algo indebido, me lo ordenó el gobierno, me pagó por ello, o simplemente le revelo las vulnerabilidades al gobierno del server. Eso digamos que vendría siendo como entre el bien y el mal, hice algo indebido, pero lo hice con un fin que a lo mejor no era tanto para mi beneficio, por robar o por hacer algo indebido, sino por un bien, por un mejor bien, ¿no? Un bien más grande. ¿Sale? Y el hacker de sombrero negro es de plano un criminal que se dedica a robar tarjetas de crédito, que puede incluso robar dinero, que busca el beneficio personal y que tiene motivos maliciosos, ¿no? Atacar redes, robar información, etcétera. En ocasiones pudiera ser que un hacker de sombrero negro, por ejemplo, infiltrara una organización y expusiera las debilidades que tiene esa organización solo por diversión, pero aún así está siendo un criminal, ¿no? Puede ser que yo decida vender esa información o que la publique para todo mundo, ¿no? Y de cualquier forma estoy cometiendo un crimen. Tú, si aprendes cómo detectar vulnerabilidades, no se te vaya a ocurrir hacer algo como algo que pasó en alguna ocasión y que pues, los chicos que lo hicieron se fueron a la cárcel. Imagínate que llegas y dices, bueno, me voy a meter al server y voy a buscar sus vulnerabilidades. Y pum, le haces una corrida de vulnerabilidades y te sorprendes porque encuentras que tiene estas 8 vulnerabilidades el server y que se pueden meter. Entonces tú haces una cita con el director de informática y dices, buenas tardes señor, mi nombre es Rolando Vallejo y vengo a ofrecerle un servicio que consiste en decirle cómo su red no sea atacada. Ah, caray, a ver, quiero escuchar lo que me quieres decir, lo que tienes que decirme. Ok, mire, su red tiene este hoyo de seguridad y esta vulnerabilidad y esto y esto y esto y esto. Y la forma de resolverlo yo se lo puedo decir, por una suma que no será muy alta, mi tarifa es de tanto, etcétera, etcétera. Hasta aquí todo suena súper bien, ¿no? Suena como muy bien intencionado, suena todo bien. Pues, ¿qué crees? Estás cometiendo un crimen. Y por eso te puedes ir a la cárcel. El director de informática te puede decir, oye, ¿y quién te dio permiso de ejecutar esos análisis de vulnerabilidades en mi infraestructura?
No, nadie, no me dieron permiso, pero aquí están los resultados. No se los estoy dando a entender, no se los estoy dando a conocer a nadie, solamente a ti. ¿Sí? Pues acá, a la cárcel, cabrón. ¿Por qué? Pues porque eso está prohibido. Simplemente está prohibido. Tiene que haber permiso y tiene que firmarse un contrato. Tampoco se vale de que una empresa te diga, oye, ven, échame una mano, dime cómo están mis vulnerabilidades, ¿no? Dime si te puedes meter aquí a mi red. Sí lo hago con mucho gusto, pero firmando algo, porque sin el contrato puede haber problemas. En muchas ocasiones, hacer algo bien intencionado puedes estar cometiendo un crimen sin querer. Vámonos más rápido. Tipos de hackers, evolución de los mismos hackers. Script Kiddie, pues es un chavillo típicamente adolescente que no sabe nada de seguridad informática, no sabe de puertos, no sabe de puertas abiertas ni nada. Simplemente encuentra en internet googleando scripts que lo que hacen es a veces buscar vulnerabilidades o generar un daño o tirar un server y pues el chavito lo corre el script sin tener mucho conocimiento de saber lo que está haciendo, ¿no? Broker, vulnerability broker, es una persona que encuentra vulnerabilidades y luego las vende. Hacktivists o activistas, hacktivistas, son de sombrero gris que en teoría protestan en contra de un gobierno, en contra de una organización, por ejemplo los de Greenpeace, ¿no? Podría ser que Greenpeace tenga un hacker que está haciendo cosas para ayudar a la organización, eso sería un hacktivist. Cibercriminal, pues es otra clasificación que no es nada más que un hacker de sombrero negro, roba password, roba números de tarjeta, roba lo que puede. Y state sponsored es pues pagados por el gobierno para combatir un grupo criminal o para la guerrilla o cosas así, ¿no? Son algunos, hay muchísimos más. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas que utilizan estos actores de amenazas? Principalmente tenemos todas estas. Todo lo que tenemos en rojito son las herramientas que utilizan. Hay adivinadores de passwords o password crackers, herramientas que son específicas para redes inalámbricas, herramientas que son específicas para el escaneo de redes, herramientas que manipulan paquetes, que los recogen, los modifican y luego los vuelven a enviar, o que generan paquetes raros, desconocidos para descontrolar una red, etcétera. Sniffers, pues ya conocemos alguno, ¿no? Que es este señor, Wireshark, que me sirve para snifear una red, es un analizador de protocolos, ¿no? Y bueno, no me voy a detener demasiado en ver cuáles son las herramientas que se utilizan para esto, pero por ejemplo John the Ripper es una de las más utilizadas para adivinar passwords. Hacen adivinación de passwords mediante fuerza bruta. La fuerza bruta no es otra cosa más que intentar todas las posibles combinaciones de un password, ¿no? Por esa razón es que nos dicen, tu password tiene que tener al menos 8 caracteres, tiene que tener caracteres de diferentes diccionarios, por ejemplo, mayúsculas, minúsculas, algún símbolo y algún número. Mientras más alfabetos haya, es más difícil de adivinar el password, ¿no? Al menos por fuerza bruta. Nmap, por ejemplo, es una herramienta de las más utilizadas para buscar en las redes, buscar vulnerabilidades, buscar cuáles son las puertas abiertas que están y todo esto, ¿no? Es un programa completamente gratuito que incluso viene en las distribuciones de Linux. Todas estas que tenemos por aquí para redes inalámbricas, todas estas para manipulación de paquetes y bueno, ahí se queda el PDF para que ustedes lo revisen con más calma. Aquí hay más detectores de rootkit para ver si ya nos están hackeando, descubrir vulnerabilidades o paquetes, kits de software para descubrir vulnerabilidades como Skipfish, Wapiti, etcétera, ¿no? Herramientas forenses, ya nos hackearon, me di cuenta porque se puso lento el sistema, me di cuenta porque ya me modificaron un archivo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues hacemos un análisis forense. Utilizamos Sleuthkit o Helix o Maltego o Encase para ver si algo fue modificado, ¿no? Sobre todo utilizamos huellas digitales de los archivos para comparar una huella digital de un archivo con el que queremos comparar y ver si ya lo modificaron o no. Y de ahí sacar una lista de archivos que fueron modificados, ¿no? Pero esto pues solamente sirve para cuando se modificó el archivo. Pero ¿qué tal si alguien se metió, robó información, la confidencialidad fue violentada,
robó la información y luego se salió y no modificó nada. Eso es más difícil de saberlo, ¿no? Si se metió un cuate y se robó todos los números de tarjetas de crédito de mis clientes y borró sus huellas, pues a veces es imposible saber qué pasó, ¿no? Se utilizan también debuggers para aplicar ingeniería inversa a las aplicaciones, a los programas, y ver si al hacer la ingeniería inversa encontramos la forma o el hoyo o el hueco de seguridad de la aplicación en particular, ¿no? Hay distribuciones completas de sistemas operativos que ya tienen la colección completa de de todo el software que estamos viendo aquí con letritas rojas, ¿no? Por ejemplo, Kali Linux, hay un Fat Rat, hay un Backbox, hay diferentes distribuciones de Linux que ya trae todo y que ya nada más es cosa de echar a andar los paquetes, ¿no? Incluso estas distribuciones de Linux pueden correr en máquinas virtuales, perdón. Si tú tienes una máquina Windows y puedes levantar una máquina virtual de Kali Linux, de repente con esa puedes estar atacando. Bueno, pues también hay herramientas de encripción. La encripción no es otra cosa más que el cifrado o el revolver o sustituir caracteres para que la comunicación sea secreta, ¿no? Algunas de las herramientas que se utilizan para encriptar información son estas: CipherShed, OpenSSH, OpenSSL, Tor. El Tor, por ejemplo, es un navegador que lo que hace es esconder tu identidad, ¿no? Pues VPNs y túneles. Herramientas de explotación de vulnerabilidades son los kits, estos principalmente, que ya lo que hacen es, encontraste una vulnerabilidad, pues con esto vamos con todo a atacar, a ver qué logramos hacer, ¿no? Estas son algunas de ellas. Y obviamente escáneres de vulnerabilidades como son Nessus. Nessus es gratis, es el más utilizado, pero también están estos de aquí. Bien, ataques, diferentes tipos de ataques, formas de atacar. Pues hay una que es de lo más explotado, ¿no? Que ahorita vamos a ver, pero aquí hay algunos, fíjense. Eavesdropping. Eavesdropping también se define como mirar por encima del hombro, es estar escuchando, es estar de chismoso, es escuchar conversaciones. En muchas ocasiones, fíjense, esto es algo que tengo que decir, muchos de los ataques consisten en cuestiones físicas, ¿eh? No se crean que todo va por medio de servers y de teclado y de pantallas, y muchas cosas son a nivel físico, a nivel de conversaciones, a nivel de voz, y incluso pues hay maneras ya muy preestablecidas para hacer un ataque. Por ejemplo, una llamada. Imagínate que suena tu teléfono, te dice la persona: oiga, mire, le estoy hablando de Telmex, soy el técnico fulanito de tal, número de empleado 427-8, ¿no? Guión 8. Y le estoy llamando porque tenemos una promoción en la cual le voy a cambiar el router que usted tiene por el nuevo modelo, que es 10 veces más rápido. Es un cambio totalmente gratuito. Lo único que necesito es que me dé el número de serie que está detrás de su router, así como el número en hexadecimal que está ahí, etcétera. Ah, sí, sí, cómo no. Y entonces tú te la crees y de repente te quedas pensando: ah, caray, pero si yo no estoy con Telmex, estoy con Easy o con Total Play, ¿no? Bueno, imagínate que si estás en Telmex y tú le das todos los datos del router a este señor, este cuate ya no tuvo que echar a andar ninguna herramienta informática para adivinar tu password de tu red, ¿no? Ya se lo diste por teléfono. Y así como ese, pues hay muchísimos tipos de ataques, ¿no? Que tienen que ver más bien con la ingeniería social. Bien, este sería el ataque o mejor dicho, la palabra que define quien está escuchando tráfico de la red. Ahora, hay ataques que modifican los datos. Aquí en este caso puede ser que tú te pongas en medio y esté pasando información y estés alterando la información. O simplemente que te metas a un server, entras al lugar en donde está la información almacenada y en ese lugar modificas la información, ¿no? Hay otro ataque en el cual tú te puedes hacer pasar por alguien más. En cuestión de dirección IP, te haces pasar por una dirección IP y puedes querer hacer eso para después, no sé, tal vez ocultar un ataque que tú estás haciendo para que parezca que viene desde otro lado, ¿no? O incluso te puedes querer hacer pasar por otra dirección IP para mandar, por ejemplo, un ping a 200,000 computadoras para que después todas te contesten y tiren al originario de ese ping, ¿no?
Pueden ser diversas las motivaciones, pero pues hay herramientas con las cuales tú te haces pasar por otra dirección IP. Y no sé si por aquí estaba en la misma lista, lo mismo pero para Mac. También te puedes hacer pasar por otra MAC address, ¿no? Ataques de password, de buscar información, bueno, no, más bien ya ubicaste el password, ya lo tienes y entonces en base a eso ya entras con esta cuenta válida y obtienes listas de otros usuarios, información de la red, cambiar configuraciones, etcétera, ¿no? Ataque de denegación de servicio. Denegación de servicio es exigirle a una computadora o a un server un servicio legítimo. Por ejemplo, a un servidor web pedirle una página web, pero lo haces tantas veces, lo haces a razón de 3 millones de peticiones por segundo, y entonces ese server agota sus hilos de ejecución y llega un momento en que ya no puede atender a un usuario más, ¿no? Entonces eso sería DOS o ataque de denegación de servicio. También está el ataque de denegación de servicio distribuido o DDoS. Ese es lo mismo, pero desde diferentes fuentes o desde diferentes lugares. Simultáneo, coordinado. Ataque del hombre en medio es ponerte en medio justamente a la hora del intercambio de las llaves de encripción, por ejemplo, o en cualquier momento, en cualquier conversación, te haces pasar por A, te conectas con B haciéndote pasar por A y con A te haces pasar por B. Y entonces toda la información que está circulando entre A y B está pasando a través tuyo. Esa información puede pasar tal cual y tú solamente violentas la confidencialidad, solamente te enteras de lo que está pasando ahí, o puede ser que modificas la información, conforme va pasando a través tuyo la modificas y entonces ahí ya tienes otros beneficios como hacker, ¿no? Ahí ya estás atentando en contra de la integridad de la información. Cuando haces esto del denial of service, lo que haces es atentar en contra de la disponibilidad del recurso. No robas nada de información, no modificas nada de información, pero tiras el servicio. Entonces puedes tener diferentes motivaciones y también diferentes objetivos. A lo mejor mi objetivo no es tirar un server, a lo mejor es robarme la información. O a lo mejor no me importa la información que tiene ese server, lo que quiero es que no pueda ser utilizado. Bueno, esta de Compromised Key Attack se dice que ya fue comprometido. Este es otro de los términos importantes en seguridad informática. Compromiso. Ese server ya fue comprometido. Esa llave o esa clave de encripción ya fue comprometida. Ese directorio está comprometido. La impresora está comprometida. Quiere decir que ya fue atacado. Y que no sabemos qué le pasó, no sabemos qué le hicieron. Hay evidencia de que ya le pasó algo, pero no, todavía no sabemos qué, hasta que no haya un análisis forense. Con el análisis forense ya sabremos qué fue lo que le hicieron, hasta dónde llegó el daño y si se puede cuantificar y asignarle un valor monetario, se le asigna, ¿no? Y bueno, por otro lado están los ataques de olfateo, que pues principalmente utilizamos analizadores de protocolos para escuchar una conversación entre computadoras o servers. Bien, les decía que el malware pues no es otra cosa más que software malintencionado. El software malintencionado puede tomar distintas formas y puede tener diferentes objetivos. El objetivo puede ser robar información, o puede ser modificar un programa, o puede ser revelar, no sé, por ejemplo, números de tarjetas de crédito, passwords, o puede ser que simplemente tenga la intención de propagarse adentro de una red, ¿ok? Pues los principales conocidos son los virus y los caballos de Troya, también llamados troyanos. Aquí en la traducción de Cisco, pues le ponen mucho caballo de Troya, ¿no? Pero pues, una forma más correcta de decirle es troyano. Estos son algunos de ellos, hay más. Y como decía yo, pues diferentes tipos de motivaciones. Tenemos troyanos que lo que hacen es, bueno, la principal característica del troyano es que se hace pasar por otro programa, por ejemplo, un falso login, ¿no? Por ejemplo, que cuando tú prendes tu computadora te sale el cuadrito donde metes tu password de Windows. Si ese cuadrito te sale, pones tu password y te vuelve a salir el cuadrito, aguas porque a lo mejor ya te metieron un troyano. El primer intento fue para robar tu password y el segundo ya es el de Windows, ¿no? Bueno, aquí nos mencionan algunos tipos de virus. Los virus tenemos para boot sector, o lo que hacen es infectar el sector de arranque del disco duro, y si se infecta el sector de arranque del disco duro, prácticamente ya tu instalación del sistema operativo ya no sirve. ¿Por qué? Pues porque simplemente todo lo que arranques, todo lo que corras, todo lo que estés haciendo,
se va a estar infectando, ¿no? Este puede incluso modificar las tablas de particiones de los archivos, puede hacer que tu disco ya no arranque, puede ser que ya no funcione definitivamente, ¿no? Ok, tenemos virus que actúan sobre el firmware del dispositivo, el firmware principalmente de dispositivos no computadoras, sino dispositivos como cámaras, como, no sé, teléfonos celulares o algo así. Los virus que atacan a los macros de Excel, de Office, de Word, etcétera, viruses que se propagan en los programas, estos son ya los menos comunes. Eran los primeros virus que existían. En cada ejecutable que tú corrías, después de correr uno de ellos que estuviera infectado, ya se iban infectando todos los ejecutables, ¿no? Pues esto atenta más en contra de la disponibilidad, porque lo que hacía era que el programa ejecutable ya no pudiera funcionar, y luego te salió una pelotita por ahí que daba brincos y cosas así, ¿no? Una carita sonriente y cosas así. ¿Ok? Y hay otros viruses que, estos digamos que son los más difíciles de hacer, que atacan a los scripts del sistema operativo o scripts que tú hayas podido crear, ¿no? Estos son, en general, tipos de virus. Tenemos tipos de troyanos ahora, los troyanos. Por un lado, pues tenemos troyanos que una vez que actúan, lo que hacen es darte acceso remoto al sistema, que desde lejos te puedas conectar y hacer todo lo que podrías hacer estando de manera local en la computadora. E incluso en alguna ocasión vimos uno que lo que hacía era tomar control completo de la computadora, ¿no? Hicimos una práctica con los alumnos en donde desde una computadora abrimos la bandeja de CD de la otra, apagamos, prendemos la cámara, encendemos el micrófono de la otra computadora, ¿no? Esos troyanos son, en ocasiones ni siquiera te das cuenta de que te están viendo a través de tu cámara, ¿no? ¿Ok? Hay otros que lo que tienen es, o el objetivo que tienen es mandar datos. Entra el troyano y empieza a buscar en tu disco duro a ver qué datos encuentra, busca con cadenas de búsqueda predeterminadas como passwords o como tarjeta o como Mastercard o como así, y empieza a buscar en la computadora y todo lo que diga Mastercard o todo lo que diga American Express o todo lo que lo manda a algún otro lado, ¿no? Buscar datos confidenciales, buscar contraseñas. Hay otros troyanos que son destructivos, que lo que hacen es corromper o eliminar archivos, simplemente dañar, ya sea ejecutables o archivos de datos, sin importar qué tipo, ¿no? Hay otros que son cuyo objetivo es ser o funcionar como proxy. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a que yo voy a atacar el servidor de la CIA, por ejemplo, entonces le meto un troyano a la computadora del vecino que más gordo me caiga, y entonces perpetro el ataque o lo hago desde ahí, desde esa computadora, para que si le cae la silla, pues le caiga a él, ¿no? Troyanos de tipo FTP o File Transfer Protocol, pues lo que hace es habilitar el servicio de transferencias de archivos en una computadora o en un equipo en donde no estaba habilitado ese servicio, ¿no? ¿Para qué? Pues para estar enviando y recibiendo, o ya sea información o inyectando malware o sea lo que sea, pues transferir en general archivos, ¿no? Hay otros troyanos que lo que hacen es deshabilitarte tu antivirus. ¿No te ha pasado de repente que entras a tu Windows y dice tu antivirus está deshabilitado? Puede ser que un troyano te deshabilitó tu antivirus. Hay otros troyanos que tienen la intención de tirar un servicio simplemente al ejecutar algún proceso muchas veces o un proceso muy pesado. Entra el troyano a tu computadora, te infecta y lo que hace es generar procesos o acabarse los ciclos de tu CPU, acabarse tu memoria RAM con el fin de tirar tu computadora. Puede ser eso, o puede ser que desde otra computadora empieces a generar paquetes al server de eBay para tirar eBay, ¿no? Por ejemplo. Hay otros troyanos que lo que hacen es, aquí esta definición no es lo que realmente significa. Keylogger es que vaya guardando, haciendo un récord o un historial de todos los comandos que tecleaste. Es un keylogger y lo hay en forma de virus, de troyano, o lo hay en forma de dispositivo físico, ¿no? O en forma de, por ejemplo, de memoria USB. Tú llegas con tu memoria USB en una computadora, la metes y ahí se empieza a registrar todo lo que se está tecleando o lo que se está, tecleando en el teclado. ¿Vale? Eso es un keylogger, que se vaya guardando todo lo que estás haciendo. Obviamente, entre esa información, pues puede ir usernames y passwords, números de tarjetas, todo lo que tecleas ahí se guarda. Entonces, esos son diferentes tipos de troyano. ¿Hay más? Sí, sí hay más. Vienen en programas en línea gratuitos normalmente, en juegos, en cualquier cosa gratis puede estar metido un troyano.
es difícil detectarlo y bueno, pues hay que estar bien protegido, pero no solamente protegido en cuanto a software, sino que también pues evitar hacer uso de plataformas que pues a lo mejor no necesitamos tanto, ¿no? Como un juego. Ok, otros tipos de malware, pues existen estos, ¿no? Adware, pues para anuncios, te ponen anuncios. Ransomware, que secuestran tu información y luego te la encriptan y luego te piden rescate. Rootkits, que son para son kits de herramientas que sirven para intentar tener acceso como administrador a diferentes sistemas. Spyware para robar información, para espiar, y Worm o Gusanos, que es un programa que se propaga de manera automática de una computadora a otra sin necesidad de ejecutarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está todo el texto, ahí está toda la teoría para que la lean cuando puedan, pues yo simplemente les menciono para qué sirven y qué son, ¿no? Ok, ataques de redes comunes. Las redes, porque miren, los ataques pueden ser con un objetivo o un target muy diverso. Puede ser que lo que quieres es atacar a la persona, o puede ser que quieres atacar a un dispositivo final como un teléfono, o una computadora, una impresora, un server, ¿no? Pero puede ser también que quieres atacar una red completa. La red completa sería atacar pues a los dispositivos de red, al router, a los switches, etcétera. Puede ser que ¿para qué lo quieres hacer? Pues para simplemente tirar la red, o para estar escuchando todo lo que atraviesa la red, o las motivaciones pueden ser también muy diversas, ¿no? Entonces, puede ser que ataques una red para tener acceso a ella y entonces de ahí brincarte a un server. O de ahí, una vez que ya atacaste la red y ya te hiciste administrador en la red, a lo mejor ya de ahí lo que haces es empezar a hacer un escaneo y buscar a todas las computadoras que tengan una cierta debilidad. Por ejemplo, imagínate que mi objetivo es tirar espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, por ejemplo, ¿no? Y entonces para eso lo que hago es empezarme a apoderar de computadoras que van a lanzar el ataque en el momento del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Todas las computadoras, quiero apoderarme de 400,000 computadoras que van a mandar una petición de video al espectáculo de medio tiempo. Entonces, tengo que definir qué computadoras quiero atacar para que hagan ese ataque, ¿no? Entonces, tengo que definir cuáles son las características, qué sistema operativo deben de tener esas computadoras, qué versión, qué vulnerabilidad, qué parche no han instalado para que tenga esa vulnerabilidad. Y entonces lo que hago es desarrollar un script que haga una búsqueda en una red. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que apoderarme de redes primero, atacar redes primero, y entonces empezar a buscar en esas redes, correr el script que hagan la búsqueda de las computadoras específicas que yo estoy buscando. Y a lo mejor en una red de 250 computadoras encuentro 16 computadoras que tienen esa vulnerabilidad, ¿no? Y entonces en esas 16 computadoras les planto un troyano y ya están listas para el ataque el día del Super Bowl. Entonces, fíjense, esto de atacar una red es como un paso de alguna otra cosa. No necesariamente, digamos que el ataque a una red no tiene, el fin no es atacar la red. El fin es atacar la red para apoderarte de ella y de ahí hacer otras cosas. Puedo incluso atacar información que está estacionaria o información que está cruzando un cable en ese momento. Puede ser en estático o información en movimiento, ¿no? O puedo incluso atacar un proceso y atacar la información que está siendo procesada en ese momento. Ataques de reconocimiento es simplemente buscar información en la red. Es ver qué puertos están abiertos, en qué computadora, cuáles son las vulnerabilidades que tiene, etcétera. Ese sería un ataque que no modifica la información, un ataque pasivo, en el sentido de que sí, activamente está buscando información, pero no está causando ningún daño. Nada de modificar información ni nada de eso. Por eso decimos que es pasivo. Tenemos ataques de acceso. Una cosa es buscar y otra cosa es meterse. Yo busco formas de meterme a lo mejor y hasta ahí llega el reconocimiento, el reconnaissance. Pero ya encontré cómo meterme y otra cosa distinta es que me meta. Ese ya sería un ataque de acceso. Y otro tipo de ataque sería tirar el servicio, ¿no?
¿Puedo tirar una red? Sí, sí puedo tirar una red. Hace algunos años nos pasó en el campus con el Caín y Abel, que lo que hacía era replicarse por todos los puertos de los switches. Imagínense, ahí en el campus teníamos como 160 switches o algo así. Este era un malware que se propagaba, entraba por un puerto del switch y se propagaba por todos los demás puertos haciendo flooding, y en cuestión de segundos llega a cada rincón de la red, ¿no? Lo que hacía ese software era replicar todo el tráfico de todos los puertos a un puerto en particular. Entonces, eso tiraba la red. Sale. Estos son los pasos que siguen, fíjense. Primero es realizar una consulta de información, query de un objetivo. Para esto, pues utilizamos herramientas como normales de Google, búsqueda de Google, hacemos búsquedas de sitio web, en Whois, etcétera. Buscamos información, seleccionamos un objetivo. Después, ya que encontramos el objetivo y lo seleccionamos, entonces hacemos un barrido de ping. En esa red nos metemos a la red y vemos cuáles son las direcciones IP que están activas. Una vez que tenemos una lista de direcciones IP activas, a cada una de ellas le hacemos un barrido o un escaneo de puertos para ver qué puertos tiene abiertos. Con esto vamos a detectar cuáles son servers, cuáles son computadoras, cuáles son teléfonos, cuáles son impresoras, dependiendo de los puertos que tengan abiertos. Para esto hay algunas herramientas como Angry IP Scanner o NetScan Tools, Nmap incluso, Nmap me puede servir, Superscan. Créanme que con Nmap tenemos para hacer muchísimas cosas y no se requiere de mucho más que eso. Después, ya tengo cuáles son los puertos abiertos que tiene cada computadora y ahora hago un escaneo de vulnerabilidades. Veo, mediante el uso de estas herramientas, Nipper, Core, Impact, Nessus. Nessus es el más utilizado por ser gratuito. Veo qué vulnerabilidades hay en función de sus puertos abiertos. Porque a lo mejor encuentro que el puerto 3336 está abierto, pero necesito ver si es vulnerable, ¿no? Entonces le aplico el analizador de vulnerabilidades a ver si por ese puerto hay vulnerabilidad, ¿no? Lo que me da como resultado de correr el escaneo de vulnerabilidades es los exploits que puedo utilizar, o mejor dicho, de ahí lo determino. ¿Cuáles exploits puedo usar para poder vulnerar ese sistema, ¿no? Y entonces ejecuto esas herramientas de explotación, como estas que tenemos aquí, Metaexploit, Core Impact, EQLMap, etcétera. Algo que no habíamos dicho es redireccionamiento de puertos, explotación de confianza, que son pues cosas ya no sé, escalar privilegios y cosas así. Esto hay que tenerlo presente. Denegación de servicio o denegación de servicio distribuido tienen la diferencia de que uno es coordinado entre muchas computadoras. Tú te apoderas de una cierta cantidad de computadoras y luego les das la señal de ataque, ¿no? Eso sería distribuido. Y denegación de servicio solita puede ser que desde una computadora estén mandando millones de paquetes a a un mismo destino para tirarlo. Híjole, la ingeniería social es también todo un tema. Hay libros completos acerca de ingeniería social, hay películas incluso acerca de ingeniería social. La ingeniería social es el arte de tener a la gente haciendo lo que tú quieres, así de simple. Y hay muchas técnicas, de hecho hay kits de ingeniería social, ¿no? Engañar a la gente, hacerte pasar por otra persona, mirar por encima de su hombro, buscar en la basura, meterte en un lugar de acceso limitado, meterte detrás de una persona que sí tiene acceso, no sé. Aquí está todo eso, no me voy a detener, pero eso de la ingeniería social es todo un arte y tiene, te repito, que ver mucho con la naturaleza de la gente. ¿Qué es lo que explotas de la gente? Pues explotas principalmente que la gente tiene una característica, la gente está dispuesta a ayudar. Si tú llegas y le pides ayuda, inmediatamente va a pensar, sobre todo en la Ciudad de México van a decir, no, pues este güey quiere dinero, ¿no? Y no, ahorita no, muchas gracias. Depende de la ayuda que le pidas y también depende de lo que le ofrezcas a cambio, ¿no? Por ejemplo, te regalo un PDF con un libro, ¿no? ¿Ustedes aceptarían de regalo un PDF con un resumen de comandos de routers? Pues es un PDF y es gratis, pues lo aceptas, ¿no? Pero a lo mejor a cambio de eso te estoy pidiendo tu correo electrónico, ¿para qué? Para que después te inunde yo con spam o con otras cosas, ¿no? Esto de la ingeniería social, híjole, uno de los casos es el que mencioné hace rato, ¿no? Que llamas y pides el número de serie del router y la clave del acceso sin que se dé cuenta la persona te la está dando.
¿no? Existen un montón de cosas, como por ejemplo phishing, aprovecharte de que una persona no sabe no sabe ver un correo electrónico, cómo detectar si ese correo electrónico es fraudulento o no, si es peligroso hacer un clic o no. Hoy en día nuestros adultos mayores tienen ese problema. O sea, les llega en su teléfono un aviso con un link y a todo le pica. Híjole, no. O sea, sí es un verdadero problema, y lo que explotan más, sobre todo para los adultos mayores, es esto, es la ingeniería social. Hay incluso, repito, películas de esto. No sé si alguno de ustedes seguramente vio la película esta de Leonardo DiCaprio, en donde se hace pasar por un piloto, hace como, no sé, 10 años, ¿no? Esa película es un caso real de un hacker que le llamaban el camaleón. Ese cuate se hizo pasar, en la película no lo dicen mucho, pero se hizo pasar por piloto de avión, se hizo pasar por médico, y llegó a ser un reconocido pediatra en su pueblo, y simplemente viendo información en libros daba consulta. Robó lo que quiso, falsificó billetes, falsificó cheques. Hoy en día ese señor es asesor de gobiernos europeos. A él le dicen, oye, este billete que vamos a sacar a producción, quiero que me digas cuáles son sus fallas, si es falsificable o no. Y el cuate anda por el mundo dando conferencias y dando asesoría a los gobiernos acerca de cómo no falsificar un documento o un billete. Todo lo que él hizo en su vida fue basado en ingeniería social. Este es un tema que de verdad vale mucho la pena revisar. Y digo, por satisfacción personal, darle una leída. Hay libros en línea gratuitos, hay muchísima información acerca de la ingeniería social, y es de lo más interesante que hay. Ok, incluso hay toolkits de ingeniería social. Son desarrollados por hackers y otros profesionales, crean ataques de ingeniería social para probar sus propias redes. Fíjense, hay gente que se dedica a meterse a una empresa, por ejemplo, o sea, desde luego contratado por la empresa, y a probar gente, ¿no? Dar una vuelta, ver si alguien tiene su password con un post-it en su monitor, en su pantalla. Andar viendo y preguntarle cosas a las secretarias, a las personas del aseo, a la misma gente que va pasando. Oye, ¿me podrías, por favor, checar qué es lo que tiene esta memoria USB en tu computadora? Es que no me acuerdo si aquí traigo unas fotos que quiero entregarle a recursos humanos, que no sé qué. Y si la persona a la que le estás pidiendo ese favor agarra la USB y la mete a su computadora para decirte el favor que le estás pidiendo, híjole, aguas, porque ahí te puede plantar un troyano, te puede plantar muchísimas cosas, ¿no? Y entonces tú que estás haciendo el estudio de ingeniería social, pues tienes que levantar el reporte, ¿no? Si tus empleados les falta esta capacitación, son capaces de meter una memoria USB de una persona desconocida, incluso les mandas un correo que puede ser de phishing o algo, y ver si la persona le hizo clic, ¿no? O sea, esos estudios de ingeniería social están bien padres, porque tú le estás poniendo trampas al personal y estás viendo qué tan capacitado está para un ataque de ingeniería social, ¿no? Y casi la mayoría de los ataques vienen justamente de algo de ingeniería social. Kevin Mitnick, que es el hacker más grande de la historia, que ha estado en la cárcel y que ahora trabaja de asesor en el gobierno, el 80% de sus ataques estaban basados en ingeniería social, no tanto en programas informáticos. O sea, el cuate sí sabía, el cuate sí era un hacker informático, pero todo se le facilitaba. En vez de estar corriendo programas de fuerza bruta para adivinar un password, era más fácil írselo a preguntar a la persona. De alguna manera conseguía, mediante ingeniería social, que le dieran el password, ¿no? Entonces, para él era más fácil eso. Algunos de los ataques de ICMP. ICMP es un protocolo que cuando nació con TCP/IP, pues nació como de una manera muy inocente. Es un protocolo inocente. Es un protocolo que no esperaba que algún día, cuando fue creado, no esperaba que algún día en la red estuviera atravesando millones de dólares en un cable, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, pues la red de Internet existía solamente para compartir información académica. Y pues si alguien robaba información, pues qué bueno, porque era información académica. Pero hoy en día, pues que hay intereses económicos en la red,
pues ese protocolo viene a ser un protocolo muy poco recomendable, ¿no? Pero pues corre en todas las redes y corre por defecto. Internet Control Message Protocol o ICMP, pues es donde está el ping, donde está el traceroute, donde están otros mensajes como redirects y como default gateway y como otras cosas que pues que son débiles, son debilidades, ¿no? Entonces, puedo utilizar ICMP para hacer un ataque o puedo atacar ICMP en una computadora de alguna manera, ¿no? Amplificación y reflexión, aquí no lo dice muy bien, pero este ataque de amplificación y reflexión tiene que ver con el servicio de DNS. DNS o Domain Name Service es uno de los servicios más atractivos para el hacker. ¿Por qué? Porque imagínate que tú te apoderas del servidor DNS de la empresa donde trabajas y le cambias las direcciones. El DNS, recuerden que es, si yo tecleo facebook.com en mi computadora, el servidor DNS lo que hace es darme la dirección IP de Facebook para que yo construya mi paquete IP. Imagínate que el servidor DNS ya fue comprometido y alguien más le puso que Facebook es otra computadora. Entonces, si el DNS te devuelve que Facebook es mi computadora, cuando entres a Facebook ahí vas a teclear tu username y tu password y el username y password me va a llegar a mí. ¿Sale? Entonces, por esa razón es que los DNS son de lo más deseado, de lo más codiciado por los hackers. Ataques de spoofing, hacerme pasar por otras direcciones, man in the middle, otra vez lo mencionamos. Este no lo habíamos mencionado, secuestro de sesión. Cuando estamos consultando una página web o estamos haciendo una compra en línea o estamos alimentando una base de datos o algo así, tenemos una sesión con el server. Bueno, pues hay mecanismos que mediante ataques del hombre en medio, tú secuestras una sesión que ya estaba. Hagan de cuenta que alguien está comprando algo en Amazon. Tú entras, te pones en medio, secuestras la sesión y entonces te robas la tarjeta de crédito, el numerito y todo, ¿no? Entonces, eso también es otro tipo. Pero el secuestro de sesión se utiliza mucho para modificar entradas en bases de datos. Y se hace mediante la línea de URL. Está muy fácil. Ataques de reflexión y de... Fíjense, aquí en esta imagen lo que vemos es que el hacker se hace pasar por este. Este manda un ping a muchas computadoras y la respuesta me va a tirar en la computadora víctima. ¿Por qué? Porque son muchas respuestas de negación de servicio.